Hola, ¿qué tal amigos de TV UGED? Bienvenidos a este programa acerca de, y hoy pues vamos a tocar un tema importante que es cómo se ha modificado lo que es la parte de la educación con esto de la pandemia del COVID-19, y para esto, bueno, pues le agradezco mucho a mis invitadas de hoy, a la doctora Raquel García Vallejo. Ella es coordinadora de prácticas de la Facultad de Trabajo Social. Doctora, pues gracias por estar aquí en este espacio. Bueno, y también está la maestra Flor Natalia Sánchez. Ella es supervisora precisamente de la Facultad de Trabajo Social. Maestra, pues gracias por estar en este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, y entrando, bueno, de lleno al tema, platicábamos ya fuera de cámaras precisamente, pues todo lo que ha venido a representar lo que es pues esta pandemia por el COVID-19, todo lo que ha venido a modificar pues tanto emocionalmente como físicamente, las situaciones que de alguna manera, bueno, se han ido presentando, y en esta parte en particular aquí en la Facultad de Trabajo Social, en donde precisamente es una formación pues importante, ¿no? Porque están precisamente atendiendo problemáticas sociales. ¿Cómo se ha modificado? Pues qué consecuencias pudieron haber tenido? Sí. Primeramente, gracias por la invitación. Comentarle que fue algo impresionante, algo que no esperábamos y cual vino a modificar las distintas maneras de trabajar dentro de la práctica escolar de trabajo social. Principalmente para nosotros el ser humano es la materia prima, es para nosotros emplear nuestras estrategias, nuestro conocimiento acerca de las problemáticas que ellos presenten, y esta problemática pues no fue exento de ellos. Sí hubo complicaciones al inicio, tanto para los alumnos como para nosotros como docentes. No estábamos preparados para dar este tipo de clases en el momento que se da la indicación que se cierran las escuelas y se trabaja de una manera virtual. Entonces hubo necesidad como docentes de modificar nuestra forma de trabajar con los alumnos. ¿Qué complicaciones tuvo? Pues bueno, los alumnos, tanto como los docentes, considero yo que fue el aspecto económico. En esto, aparte de lo emocional, el aspecto económico, porque pues sí, es conocido que tenemos alumnos aquí dentro del área rural, urbana como del área rural, tenemos foráneos. Entonces ellos llaman la atención de un alumno en especial que para realizar sus prácticas tenía que subir a la montaña para agarrar señal, porque él quería estar presente. Entonces trabajó de manera virtual, pero a la vez también trabajábamos de manera híbrida, o sea, nos conectábamos con los alumnos foráneos, pero también teníamos de manera presencial, con equipos pequeños, por las indicaciones que nos daba la Secretaría de Salud. Cumplimos con todos esos puntos que nos decían. Los alumnos pueden estar en el aula, pero que sean pocos. Algo que nos enfrentamos también fue los espacios de la práctica. No todos nos dieron la oportunidad para realizar ahí las prácticas, en especial lo que fue el área de salud y el área de educación. Pero sin embargo se nos abrieron otras partes o otras instituciones donde decían, pues aquí sí los ocupamos, vengan para acá. Fue algo muy inquietante porque los alumnos, lo dice la palabra práctica, es ir, hacer, acomodar, ofertar, que me vean que estoy aquí. Entonces no fue nada fácil para ellos muchas de las veces hacer sus prácticas a través virtual, hacer una entrevista a través de manera virtual, cuando pues lo más importante es ese contacto, esa presencia para realizar esas actividades. Eso es lo que nos pudimos enfrentar en esta parte de la pandemia. Muy bien, pues nos tuvimos que adecuar, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Maestra, ¿cuál sería su opinión? Yo creo que en relación a la pregunta, coincido mucho con lo que la doctora Raquel comenta. Es cierto, esto de la pandemia fue algo que cambió, y no solo a los estudiantes, ¿verdad?, sino al mundo entero. El podernos confinar en casa y trabajar ahora sí que volver a trabajar en casa, pues también fue algo que nos conmocionó a todo el mundo.
Pero bueno, pues como dice la maestra, tuvimos que adaptarnos a muchas cosas. Si bien es cierto, nosotros los trabajadores sociales pues estamos para trabajar con la gente y para la gente, entonces el empezar a decir, tengo que trabajar desde manera virtual es algo que fue algo muy, muy complejo para todos. Sin embargo, pudimos hacer las estrategias pertinentes para que pudiéramos aprender y que los chicos pudieran aprender y que pudieran llevar su educación desde casa. Así es. Y ahora, bueno, que ya se regresó en este semestre de manera presencial, pues es también el volver a adaptarse, ¿no? Yo creo que sí nos cambió, porque aún y cuando ya en algún momento estábamos acostumbrados, pero es diferente. En este sentido, pues ¿cómo se ha ido en este semestre pues trabajando esta parte, ¿no? Porque los muchachos precisamente pues vienen de 2 años de manera virtual y muchos pues salieron de prepa y entraron, o sea, en manera virtual, ¿no? Y entraron a profesional. En ese sentido, pues, ¿cómo se ha trabajado precisamente para que los chicos se adecúen a esta nueva normalidad? Se acostumbraron los alumnos a no tener ese contacto con el maestro. Se acostumbraron a que los maestros encargábamos la tarea y la mandaban simplemente, pero sí fue un poco difícil regresar ante las clases presenciales ante esta situación que vivimos. Sí fue difícil porque muchos de los alumnos decían, es que no quiero ir porque tengo miedo a, o sea, regresan con miedo al contagio. Lo que ellos comentan es, yo tengo a mis padres, tengo a mi familia, tengo a mis abuelos vulnerables, entonces si yo tengo esta situación, por ejemplo, en el caso de prácticas que van a una institución y si hay el contagio y yo tengo que llevarlo a mi casa y qué voy a hacer. Entonces ellos regresan con miedo, la verdad, con incertidumbre, regresan sí con ganas, porque ellos lo pedían, ellos lo exigían en prácticas. Cuando nos dicen no va a haber de manera presencial, hubo equipos que decían, es que práctica, pues de qué manera podemos realizarla si nosotros sí lo que queremos realizar. Entonces, ese miedo y esa incertidumbre que ellos tienen, empalman con nosotros como maestros, porque en el momento en que nos ponemos en la institución que buscamos nuevamente, se nos abren puertas. Entonces, ellos tienen como esos vacíos, traen esos vacíos que no, de aprendizaje, de conocimientos, que no es lo mismo estar frente a un grupo, hacer trabajos en equipo, aclarar dudas de manera presencial, que estar de manera virtual, porque muchas de las veces los alumnos incluso ni la cámara prendían, entonces es algo que no le podías decir, prende tu cámara, o sea, estás ahí, entonces no podías hacerlo, porque bueno, pues vulneramos los derechos que ellos dicen tener, ¿verdad? Entonces sí regresaron con ese miedo, sí regresaron con vacíos de conocimientos, de aprendizaje. Y ahora que estamos nosotros frente a grupos, creemos que, como siempre, de manera presencial, vamos a trabajar de esta manera y, bueno, los muchachos nomás se quedan viendo como, pues, ¿de qué me hablas, verdad? Así es, algo Entonces, nuevo, bien. ¿no? O sea, el tener que, bueno, readecuarse, yo creo, ¿verdad? Así es. Sí, porque recibimos alumnos con emociones encontradas. O sea, recibimos alumnos los cuales tuvieron una pérdida, su familiar, su abuelo, su papá, su mamá. Entonces recibimos a alumnos, como dice la doctora, con miedo a contagiarse y con duelos no resueltos, ¿no? Sí. Con muchas emociones encontradas, entre que regresan y querer platicar con sus compañeros, como volver a querer a vivir la vida que habíamos tenido antes de que la pandemia nos alcanzara. Entonces, el que se pudieran adaptar, es cierto, o sea, dábamos clase y la cámara apagada. Entonces, chicos, queremos ver sus caritas porque no, o sea, había alumnos que como apenas tenían poquito de haber ingresado, no los conocíamos. Entonces, al momento que regresan, bueno, pues presentarnos y conocer cuáles eran sus inquietudes, cómo habían vivido la pandemia, cómo habían, tanto en lo emocional como en lo económico, como en muchas cosas que era lo que ellos venían cargando.
Entonces sí fue como algo complejo en un principio. Yo les preguntaba a los chicos, ¿cómo regresamos, maestra? No sabemos. Lo que sí estamos seguros es que queríamos ver a nuestros compañeros, queríamos regresar a la práctica, queríamos ir a ver las instituciones, a volver a vivir la vida que teníamos antes, que fue algo que yo creo a ellos los marcó. Incluso decía una chica, es que esto de la práctica, pues al momento de regresar yo no había estado en una práctica presencial, habíamos estado de manera virtual, pero no es lo mismo. El poder compartir, el poder platicar con la gente, el poder conocer las necesidades de la gente, pues eso me ayuda y me enriquece más, me gusta más esta manera presencial. Así es, yo creo que bueno, fue un cambio ahora, así como comentaban, para todos, y bueno, y poco a poco, ¿no? Este semestre yo creo que ha dado la oportunidad de ir ya pues avanzando, ¿no? En estas cuestiones, en este reencuentro, ¿no? Que se da. Nosotros vamos a un corte y continuamos con este tema. Bueno, pues continuamos aquí en el programa Acerca de, y precisamente estábamos hablando pues de estas adecuaciones, ¿no? Que se han tenido que dar luego de que ya se regresó nuevamente a manera presencial, y ahorita comentábamos, doctora, bueno, esta parte también emocional, ¿no? Que vienen los chicos y las chicas pues con cuestiones importantes, con duelos, con cuestiones importantes emocionalmente. ¿Cómo se han adecuado también ustedes? Nosotros tuvimos como docentes que actualizarnos, tuvimos que capacitarnos para poder entender esa parte de los alumnos. Sin embargo, también nosotros como docentes también traemos esas emociones, también traemos ese miedo. Entonces fue necesario esa actualización, esa preparación para poder entenderlos en el primer momento, en el primer contacto, que 2 años no tuvimos la oportunidad de vernos de manera física. Entonces en el primer acercamiento que tenemos con ellos fue cubrir también y hacer entender al alumno todos esos protocolos de seguridad que deberíamos de cumplir, cuando hubo muchos alumnos también que no creen que existía la pandemia, aún viviendo las cosas en sus hogares, con sus amigos. Decía, te pones por favor el cubrebocas, te untas por favor gel, yo no creo en esto, o sea, no me obliguen, yo no creo. Entonces tuvimos que también prepararnos para hacer conciencia en el alumno, en la alumna, que era necesario por seguridad, pero también a la vez por la seguridad de sus compañeros y a la vez de su familia. Entonces sí fue necesario nosotros también entrar en ese contexto, porque también nosotros vivimos muchos duelos de esa manera. Así es, ¿no? De las dos partes, ¿no? Entra el maestro, entra el alumno, igual, con todas estas emociones, yo creo, encontradas, ¿no? Como comentaba maestra. Ante esto, ¿cuáles serían los retos ante esta nueva realidad, nueva normalidad? Pues primero, prepararnos. El reto primero sería prepararnos, porque fue como una alerta, como decir, viene esto, pero no estamos seguros que pase, se quite o no. Es algo que nos motiva, no nos motiva, sino nos dice, a ver, maestro, tienes que estar preparado para lo que venga más adelante. ¿De qué manera? No sé, tenemos que prepararnos a lo mejor para poder, toda la tecnología, para poder manejar todo lo relacionado a la tecnología, para poder, es un reto sentarnos a ver también los programas que nosotros tenemos, y que la práctica es presencial. Entonces, ¿de qué manera podemos alguna ocasión llevarlo de manera virtual? Porque lo vuelvo a repetir, el ser humano es la materia prima del trabajador social, las problemáticas. Entonces, es muy difícil cuando una institución, por ejemplo, dice, ocupo 3 alumnos aquí en mi institución, y la problemática es esta. Entonces, es muy difícil que el alumno por teléfono o la misma encargada de la institución diga, pues haga esto, o vamos a hacer esto y esto. Pues no, si la materia prima es el ser humano, hay que verlo, hay que analizar la problemática, hay que hacer los diagnósticos, hay que hacer la propuesta de intervención y hay que evaluar esa práctica. Entonces, sí es difícil, es un poquito difícil porque no estamos
ahora sí preparados para esto, pero eso nos, se podría decir la palabra, no sé si sea correcta, nos obliga a volver a ver los programas que tenemos y a sentarnos a ver qué es lo que podemos adecuar por lo que pueda venir más adelante. Esto fue una alerta nada más. Sí, todo lo que podemos hacer. El estar preparados para lo que en algún momento pueda venir, ¿verdad? Otra vez a movernos. Maestra, claro. ¿Cuál sería su opinión? Si bien es cierto, bueno, es que estamos hablando de COVID, esta pandemia nos vino a enseñar o nos vino a demostrar al ser humano que somos vulnerables, ¿no? O sea, que no somos así como que, ay, todo lo podemos, sino que somos vulnerables y hay situaciones en las que las emociones nos pueden debilitar. Y pues ahora sí que como llega la pandemia y dices tú, ahora sí, ¿cómo o qué puedo hacer para lograr los objetivos que queremos, que ahora sí que valga la redundancia, que queremos lograr, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que establecer estrategias. Los nuevos retos fue a ver nuevas estrategias que nos puedan permitir llevar la educación hasta el hogar, ¿no? Como dice la doctora, pues bueno, tuvimos que capacitarnos hasta las nuevas tecnologías. Recuerdo que el primer semestre que nos mandan a casa nos dicen, pues ahora sí que con tus recursos poder cumplir, ¿no? Con lo que planea el programa o lo que provee el programa. Y pues yo creo que utilizamos todos los maestros, nuestra intención era que los chicos salieran bien fortalecidos de esto y que con un aprendizaje mejor, pues yo creo que adoptamos todo lo que pudimos abonar con las nuevas tecnologías. Yo creo que todos teníamos el WhatsApp saturado, los correos electrónicos también, videollamadas, y empiezan a surgir nuevas alternativas, ¿no? Como para el Meet, como situaciones como páginas como esas que nos pueden ayudar a nosotros a poder solventar esto que pasa. Recuerdo que nosotros, como dice la doctora, nuestro recurso era la sociedad. Y decían, me tocó comunidad y decían los alumnos, maestra, ¿y aquí cómo hacemos, no? Entonces, bueno, vamos a buscar alternativas. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Pues vamos a hacer por medio de formatos de Google Meet, mandarlos a nuestros compañeros y por ahí empezaron a hacer talleres y de esta manera empezaron a trabajar con sus mismos compañeros, pero era una sociedad. Entonces dicen, no, pues la práctica creo que aquí cumple con lo que el programa establece. Pero fue los nuevos retos a los que nos tuvimos que adaptar, ¿no? Y al regresar, pues bueno, ahora ya verlo desde otra perspectiva, el ver situaciones que aquejan, el ya ahora sí llegar de manera presencial. Nos tocó atender en el CBT 130 un grupo de alumnos que traían, no se conocían, era la primera vez que como entraron, fue el inter de la pandemia y empiezan los primeros semestres y empiezan a haber dificultades como de integración. Entonces nos piden a nosotros, como decía la doctora, trabajo social, pudieran ayudarnos a intervenir como para poder subsanar o llevar más o menos de una manera adecuada al grupo. Entonces yo creo que son retos a los que tenemos que enfrentarnos día a día. Así es. Y aparte, complementando lo que dice la maestra Flor, en las escuelas o en las instituciones donde nos piden la oportunidad de intervenir en las comunidades, los alumnos traen muchísimos problemas tan emocionales que los manifiestan. Ya no es como ese problema callado atrás de que nadie se entere, no, lo manifiestan de tal manera que, por ejemplo, los grupos que han estado en práctica institucional a nivel secundaria, está el problema de no querer regresar a clase, de deserción escolar, del ausentismo escolar, está el problema de, por ejemplo, de la ideación suicida que tienen ellos, la depresión, la ansiedad. Entonces, uno de los retos es preparar desde ya a los alumnos, desde el segundo semestre que van a un reconocimiento institucional, pues para que vayan detectando cada uno de los problemas cuando ya llegue su intervención, hacia una propuesta de intervención correcta ante las instituciones en las cuales pueden ellos aportar o pueden apoyar para disminuir las problemáticas que se presenten tanto en escuelas primarias, secundarias, hospital, asistencia social, porque donde quiera tenemos nuestros prestadores de la práctica institucional, pero también me llama mucho la atención que es la primera vez que una facultad pide el apoyo de la Facultad de Trabajo Social
por la problemática tan fuerte que presenta como es la deserción escolar, donde dice, pero queremos conocer cuáles son los motivos, queremos saber qué está pasando atrás de, que son motivos familiares, vocacionales, a veces son motivos hasta geográficos, o sea, donde ellos se enfrentan los alumnos para poder llegar a esta escuela. Entonces sí se nos está abriendo, uno de los retos es atender, apoyar o estar presente ante todas las problemáticas sociales que se presentan. Pues bueno, sabemos que no vamos a erradicar las problemáticas, pero mínimo la Facultad de Trabajo Social con los alumnos podemos disminuir y podemos hacer propuestas de intervención correctas para disminuir esa problemática social. Así es, y precisamente esta parte que tocaba la cuestión emocional, ¿no? Porque aparte, esta parte de la deserción, pero pues también depresión, comentaba la ideación suicida, que lamentablemente pues también incrementan los suicidios. Yo creo que ahora sí, ¿no? Como que ponerlo a la par, ¿no? A la par, porque sí es importante esta parte, ¿no? De que los muchachos vayan pues preparados para esta parte emocional, ¿no? De la sociedad. Sí. ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que aquí es importante, bueno, en el programa de la facultad tienen un manejo sobre de que los chicos que están estudiando vayan a un proceso terapéutico, mismo que les ayuda también de esta manera poder enfrentar las situaciones que se nos van presentando, ¿no? Y de alguna manera esto es como va enriqueciendo la formación del estudiante y que al momento en que ellos van a sus prácticas a trabajar, bueno, ya tienen más o menos un camino como para poder ir marcando pautas y poder ayudar a los alumnos. Como decía la doctora, pues el poder conocer instituciones, conocer cuál institución puede apoyar a determinada situación, hablando a lo mejor también de emociones, que es lo que más ahorita, es lo que más se vive dentro de las instituciones, con los adolescentes, con los niños, hasta con ya los adultos, ¿no? Entonces, es importante que los chicos también tengan un manejo adecuado también de sus emociones y que es algo que ofrece también la facultad. Así es. Bueno, a manera de conclusión, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, esto que hemos estado hablando, sobre todo, bueno, para la Facultad de Trabajo Social. La Facultad de Trabajo Social es una institución con un carácter humano, ¿sí? Atender problemáticas sociales. Debemos empezar por casa, de estar bien fortalecidos, estar preparados tanto emocionalmente para poder ofrecer a los alumnos la mejor oportunidad de su estadía ahí dentro de la facultad. Entonces, esto nos vino a cambiar todo. Entonces, tenemos que aprender a vivir, pero a la vez a trabajar con nuevas, nuevo programa, nuevas maneras de trabajar para estar bien y que los chicos vayan perdiendo poco a poco el miedo. Así es. Sí, yo creo que ante los nuevos retos que el mundo nos va presentando, pues tendríamos que, como dice la doctora, adaptarnos, ¿no? Y aprender a vivir, o ahora sí que como decían, vamos a vivir en una nueva modalidad, ¿no? En muchas cosas que van cambiando y yo creo que, bueno, yo hablo por los trabajadores sociales, yo creo que el trabajar con personas, con la sociedad, esto nos enriquece y nos ayuda a poder aportar cosas buenas para que la sociedad tenga una manera de vivir a lo mejor más óptima. Así es. Bien, pues yo quiero agradecerles el que pues hayan venido a este espacio precisamente y bueno, a darnos a conocer, ¿no? La importancia de todo, pues de todo esto que nos vino a enseñar esta parte de la pandemia. Así es. Pues yo quiero agradecerles nuevamente y bueno, ya estaremos también platicando de otros temas más adelante. Claro que sí, muchas gracias. Ok, gracias nuevamente y pues también agradecerle el favor de su atención, pero también invitarlo a que se quede aquí en la programación de TVUGET.